Buenas noches, el día de hoy nos dirigimos a ustedes, el personal de gerencia, administrativos y demás. Queremos presentarles los estados financieros competentes a los años 2019, 2020 y 2021. Mi nombre es David Díaz y mi grupo de trabajo lo conforman José Miguel Martínez y mi persona, John Alexander Zambrano. Esperamos que el video sea de agrado de ustedes y daremos a entender los años comprendidos y ya mencionados. Muchas gracias. Ok, entonces, continuando con el análisis o iniciando el análisis financiero de una empresa, cabe resaltar que lo primero que tenemos que enfocar es los estados financieros que se pueden analizar en las distintas organizaciones. En este caso, para efectos de la actividad, y bueno, es lo que comúnmente manejan las empresas, tenemos 4 estados financieros que son importantes: el estado de situación financiera, el estado de resultados, los cambios en el patrimonio y el efectivo de flujos de efectivo, o lo que son las entradas de flujos de efectivo. ¿Listo? Bien, explicándolos brevemente qué consiste cada uno de ellos, empezando por el estado de situación financiera, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar en este estado? Pues básicamente nosotros vamos a determinar o vamos a analizar todo lo que tiene que ver con los ingresos, gastos, costos de la empresa en algunos periodos, concretamente hablando en este ejercicio de los años 2021, 2020 y 2019. ¿Por qué se analizan estos años? La empresa Terpel en sus estados financieros, sus publicaciones llegan hasta el 2021 y el 2022 tiene información pero no consolidada del último trimestre. Entonces, por esa razón nosotros vamos a analizar estos 3 años. Importante aquí analizar en estos periodos el total de activos corrientes, que básicamente es lo que la empresa posee en ganancias, que es lo que la empresa cuenta con utilidades, por así decirlo. Y bueno, también hay activos no corrientes, que son activos que podrían convertirse en ganancias a largo o corto plazo. ¿Listo? Entonces, sumando los dos activos, nos damos cuenta que pues el año que más tiene actividad en este sentido es el 2021. En comparación a sus otros 2 años antecesores, pues no hay, digamos, mucha diferencia. Sin embargo, hay mayor comportamiento en este año. En el estado también de situación financiera vamos a averiguar la información de los pasivos y del patrimonio. Y lo mismo, tenemos franjas que nos dan la explicación de los pasivos corrientes y de los pasivos no corrientes. Y también tenemos el total del patrimonio y del pasivo y el patrimonio. Aquí es importante tener en cuenta que podemos hacer una comparativa de lo que es el total de pasivos con el total de activos. Y nos podemos dar cuenta que hay una diferencia casi de un 50% entre los 3 años de mención, en comparación a los mismos años, pero hablando de los activos. Entonces, ¿qué quiere decir este informe? ¿Qué nos quiere representar este informe? Afortunadamente no tenemos pérdidas. Digamos que por ese sentido no nos preocuparía el comportamiento de la empresa, ¿vale? Y en cuanto a las sumas de patrimonio y de pasivo y patrimonio, tampoco habrá inconveniente, porque estas pues relativamente casi no superan a las cuentas de activo. Entonces, en ese sentido podríamos decir que la empresa es financiera establemente hablando en cuanto a utilidades y ganancias. Bueno, entonces explicando un poco lo que era el estado de situación financiera, es importante también tener en cuenta que en este estado podemos hacer algo conocido como análisis vertical y análisis horizontal. Para efectos del video voy a señalar estos porcentajes con un color diferente para que podamos entrar en actividad. ¿En qué consiste un análisis vertical en este caso? Bueno, básicamente lo que vamos a hacer es medir qué porcentaje de ocupación tiene cada uno de estos rubros frente a un rubro total. Entonces, vamos a analizar cómo está repartido todo lo que tiene que comprender con activos, ¿sí? El total de activos, ¿sí? Y lo vamos a dividir entre cada uno de los valores
que componen los activos en este caso. ¿Listo? Y eso es una regla de 3, ¿no? Multiplicado por 100, pues nos va a dar el resultado de porcentaje de participación, comillas, que se encuentra disponible en cada uno de los eventos o de las cosas que comprenden este informe. Entonces, por citar un ejemplo, si nosotros tenemos un total de activos que suman 6.333 millones, esa va a ser nuestra base para calcular el porcentaje de participación de cada uno de los ítems en mención. Por ejemplo, decimos aquí que en activos corrientes tenemos efectivo y equivalentes al efectivo, tenemos un rubro total de 476 millones. Si eso lo dividimos entre el total de nuestros activos, nos da un porcentaje de participación del 7.53%. ¿Cómo interpretar esto? Bueno, habría que ver básicamente los datos que más tienen porcentaje, que más número de porcentaje tienen. Por ejemplo, miremos, 11.14% de inventarios. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos que el porcentaje es una representación más gráfica y concreta de lo que yo tengo. Es decir, que de todos los activos que genera esta empresa, un 11.14% es de inventarios. Estamos hablando de activos corrientes. Pero también tenemos que analizar los activos no corrientes, que en este caso tienen un 33.51% en propiedades, planta y equipo, y inversiones contabilizadas utilizando el método de participación. ¿De acuerdo? O sea, digamos que el estado vertical, el resultado vertical o el análisis vertical nos da una información más gráfica de lo que está sucediendo con la empresa. Eso en cuanto al análisis vertical. Pero también recordemos que hay algo llamado análisis horizontal. ¿Qué sucede? Que el análisis horizontal es comparar en este caso los periodos en mención, que son los trimestres últimos de los años 2021, 2020 y 2019. ¿Qué pasa aquí? Que nosotros nos damos cuenta que el comportamiento, por ejemplo, en inventarios ha tenido una disminución relativa en comparación a los años anteriores, ya que en el 2019 se manejaba un 12.30% y hoy por hoy ya está, bueno, para efectos del ejercicio está en el 11.14%. Si eso mismo hacemos con los pasivos y el patrimonio, también vamos a hacer la misma regla de 3 y vamos a analizar pues los valores más importantes, diría yo. Por ejemplo, ¿qué nos dicta este informe? Dice que en cuanto a pasivos y patrimonio tenemos un 20% en comparación al total de cuentas por pagar o comerciales y otras cuentas por pagar. O sea, son deudas que la empresa adquiere en este sentido de un 20%. Pero también tenemos pasivos financieros por un 63.39%. Probablemente en el estado de resultados podamos analizar más a detenimiento a qué se debe este 63%. Pero digamos que estos son los valores más determinantes en este análisis. Bien. Después de explicar en qué consiste el estado de situación financiera, también tenemos otro análisis que es importante tenerlo en cuenta, que es el de estado de resultados, o más conocido como PIG, o estado de ganancias o pérdidas. Bueno, concretamente aquí vamos a ver qué ganancia hubo en los periodos comprendidos. Bueno, y bueno, tendríamos que empezar por hablar de la ganancia bruta en ventas. ¿Qué es la ganancia bruta? La ganancia bruta es todos los ingresos que yo tengo, ¿sí? O en este caso, todos los ingresos que yo genero menos los costos en ventas. ¿Listo? Y esto nos da un resultado después de hacer esta operación, que para efectos de este video pues no es negativo, ¿no? Podemos analizar que no es negativo. También tenemos el resultado operacional antes de ingresos y costos por función. Esto, como estamos hablando de costos de distribución y gastos de distribución, representarán rubros que para la empresa van a ser salidas de dinero. Por eso están aquí en negativo, porque son salidas de efectivo. Bueno, entonces aquí lo primero que ya tenemos que hacer es tener en cuenta
la ganancia operacional, que también es algo importante. Entonces, la ganancia operacional es la suma o resta del resultado de operación antes de, la ganancia operacional es la suma o resta de los resultados operacionales, otros ingresos por función y otros gastos por función. Recordemos que lo que diga gastos o costos es negativo porque son deudas que entre comillas yo adquiero o están involucradas mis nóminas. Pero digamos que la ganancia operacional es lo que a mí me mantiene el negocio, digamos que ya es en resumidas cuentas lo que yo estoy ganando en mis operaciones. Caso curioso, pero obviamente tiene mucho que ver aquí lo de la pandemia en el año 2020, ¿no? O sea, miremos que los resultados del 2020 son muy pequeños en comparación a los resultados del 2019 y 2021. Y bueno, teniendo en cuenta también que el año 2021 es un año de recuperación. Pero si analizamos un momento todo lo que tiene que ver con ingresos financieros y demás, ahí sí ya vemos una pérdida notoria de ganancias antes de impuesto, ¿vale? O sea, miremos que de hecho en el año 2020 cabe subrayar, lo voy a subrayar aquí con otro color, tenemos pérdidas en el año 2020. Digamos que es un año declive por lo que se entiende, ¿no? Por lo que hay pandemia de por medio. Entonces, en ese sentido no podemos negar esta realidad y los estados financieros nos están dando la respuesta. Bueno, entonces, al final de este informe tenemos un conglomerado de los resultados más importantes. Por ejemplo, pérdidas o ganancias del ejercicio, ¿vale? Las pérdidas o ganancias del ejercicio pues ya básicamente nos dicen que en el año 2021 de recuperación hubo unas ganancias totales de 375.721.706 pesos en el año 2021, último trimestre. Pero como dijimos anteriormente, en el 2020 hubieron pérdidas de casi 40 millones de pesos en el último trimestre. Y bueno, básicamente nosotros podríamos decir que el resultado integral total nos habla de una pérdida en el año 20 de 12.796.000 en su último trimestre. Y bueno, las ganancias como tal, el resultado integral total nos deja cifras positivas en los otros años. Detenerse a pensar un momento aquí en el año 2020 que digamos fue afectado por pandemia. De acuerdo. Después de analizar lo que son los estados financieros y brevemente en qué consiste, también hay algo llamado indicadores. En este caso tenemos indicadores de liquidez, indicadores de operación, indicadores de endeudamiento y indicadores de rentabilidad. Entonces, al transcurso de este video vamos a explicar lo más breve posible en qué consisten y algunos de los resultados más importantes. Muy buenas noches. A continuación les voy a hablar de la relación corriente o de liquidez. La relación corriente, recordemos que vamos a hablar de la empresa Terpel y que es la capacidad de la empresa para cumplir con todas sus obligaciones a corto plazo. Recordemos que la fórmula de la relación corriente es activo corriente dividido entre pasivo corriente. Para el año 2019, la empresa Terpel cuenta con un activo corriente de 1.612 millones y su pasivo corriente es de 1.319 millones. Esto para dar un resultado de 1,22 o en su mayor defecto del 122%. Esto nos quiere decir que la empresa Terpel para el año 2019 contó con un 122% para pagar con todas sus obligaciones a un corto plazo. Para el año 2020 su activo corriente fue de 1.549 millones y su pasivo corriente es de 869 millones para un resultado de 1,78 o en su mayor efecto 178%. Y para el año 2021 su activo corriente fue de 1.916 millones y su pasivo corriente fue de 1.101 millones y como resultado nos dio 1,74 o 174%. Esto nos quiere decir
que la empresa en esos 3 años siempre se mantuvo positivamente para pagar todas sus obligaciones en un corto plazo. Ya que terminamos de hablar de la relación corriente o liquidez, vamos a hablar de capital del trabajo. La empresa Terpel para el año 2019 contó con un activo corriente de 1.612 millones y su pasivo corriente de 1.319 millones. Recordemos que la fórmula para sacar el capital de trabajo es capital de trabajo igual activo corriente menos pasivo corriente. Esto dándonos un capital de trabajo para el año del 2019 de 292 millones. Esto nos quiere decir que la empresa Terpel en el año 2019, cancelando todo su pasivo corriente con su activo corriente, nos daría un capital de trabajo de 292 millones. Asimismo, para el año 2020, su activo corriente fue de 1.549 millones